Perdón, ¿está libre este sitio? Sí, siéntate, por favor. Muchas gracias. De nada. Hoy hay mucha gente aquí. Sí, antes de los exámenes siempre pasa. ¿Tú también tienes examen? Sí, la próxima semana. Yo también. ¿Qué examen es? Economía. Es muy aburrido. Suena difícil. Sí, no es fácil. ¿Y tú? Tengo examen de teoría de la comunicación. Eso suena más interesante. Sí, pero también hay mucho contenido ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? desde hace 2 semanas. ¿Y tú? Solo desde hace unos días. Eso no es mucho tiempo. No, tengo que darme prisa. Yo también. Aún tengo mucho que leer. ¿Qué estudias? Estudio comunicación. ¿Y tú? Estudio economía, tercer año. Eso es interesante. Sí, me gusta, aunque los exámenes son duros. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? Desde hace 3 años. ¿Y tú? Estudio aquí desde hace un año. ¿De dónde eres? Soy de Francia, de Lyon. ¿Y tú? Soy de España, de Valencia. Oh, conozco un poco Valencia. ¿De verdad? ¿Has estado allí? Sí, una vez. Es muy bonita. Sí, me encanta Valencia. ¿La echas de menos? A veces sí, sobre todo el mar. Lo entiendo bien. En Lyon no hay mar. No, pero tenemos el río. Eso también es bonito. Sí, me gusta el agua en general. ¿Cuánto tiempo llevas en esta ciudad? Desde hace 4 meses. ¿Y tú? Ya desde hace 3 años. Entonces conoces bien la ciudad. Sí, conozco casi todo. ¿Puedes darme consejos? Sí, claro. ¿Qué te interesa? Buenos cafés y lugares para pasear. Hay un gran café cerca del museo. ¿Cómo se llama? No recuerdo bien el nombre, pero es muy acogedor. Lo buscaré. Y para pasear te recomiendo el Parque del Río, Ya lo he visto. Es precioso. sobre todo por la tarde. Sí, es verdad. ¿Hablas español desde hace mucho? Aprendo español desde hace un año. Tu español es muy bueno. Gracias. Practico cada día. ¿Cómo estudias? Escucho podcast y veo videos en español. Es un buen método, Sí, y hablo mucho con la gente. como ahora mismo. Exacto. Eso ayuda más. ¿A veces tienes miedo de equivocarte? Sí, al principio mucho. ¿Y ahora? Ahora menos. Pienso que los errores son importantes. Sí, así se aprende. Exacto. Hay que hablar sin miedos. Yo pienso lo mismo. ¿Hablas otras lenguas también? Hablo un poco de inglés y algo de francés. ¿Cómo aprendiste francés? Viví un año en Francia. Es el mejor método. Sí, aprendes muy rápido si vives allí. Cierto, lo noto también aquí. Aprendes más rápido que en casa. Sí, porque oigo y hablo español cada día. Eso marca una gran diferencia. Sí, a veces ya pienso directamente en español. Eso es muy buena señal. ¿Sí? Yo misma me sorprendo. Deberías estar orgullosa. Gracias, me motiva mucho. ¿También lees en español? Sí, libros fáciles. Aún es difícil. Pero ayuda. Sí, mucho. La biblioteca tiene muchos buenos libros en español. Sí, ya he encontrado algunos. ¿Qué tipo de libros te gustan? Me gustan las novelas. ¿Y a ti? Prefiero los libros de no ficción, ¿Sobre qué temas? sobre economía y a veces sobre historia. Eso encaja con tus estudios. Sí, me gusta aprender fuera de la uni. Eso es importante. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta pasear y cocinar. ¿Qué te gusta cocinar? Cocino platos franceses. Mi madre me enseñó mucho. Suena delicioso. ¿Y tú también cocinas? Sí, cocino cada noche. ¿Qué te gusta cocinar? Me gustan los platos asiáticos. Me gusta experimentar. Suena interesante. Quizá un día cocinemos juntos. Sí, claro. Tú traes una receta asiática. ¿Y tú una francesa? Buen plan. ¿Tienes familia aquí? No, mi familia está en Francia. ¿Los echas de menos? Sí, a veces sí. Hablo mucho con ellos. ¿Con qué frecuencia? Casi cada noche. Eso está bien. Sí, me ayuda mucho. Lo entiendo muy bien. ¿Y tu familia? Mi familia está en Valencia. No los veo mucho. Es una pena.
Sí, pero nos escribimos a menudo. La familia es importante. Sí, pienso lo mismo. ¿Cuánto tiempo más te quedas hoy? Unas 2 horas más o menos. Yo también. Entonces estudiamos un poco más. Sí, pero primero una pausa corta. Buena idea. ¿Hay una máquina de café aquí? Sí, en la planta baja, a la izquierda. ¿Vienes conmigo? Sí, claro. Entonces hacemos una pausa y después seguimos. Exacto. Las pausas son importantes. Sí, así se estudia mejor. Es verdad, vamos. Sí, después de ti. Gracias. De nada. Perdón, ¿este sitio está libre? Sí, túmbate, claro. Muchas gracias. De nada. Hace mucho calor hoy. Sí, el día más caluroso del verano. Tenía que venir a la piscina. Yo también. No podía quedarme en casa. El agua se ve preciosa. Sí, está perfecta hoy. ¿Ya has nadado? Sí, he entrado 2 veces. ¿Está fría? Al principio un poco, luego genial. Ahora entraré yo. No te arrepentirás. Te creo. ¿Vienes a la piscina a menudo? No, casi nunca. ¿Y tú? En verano vengo casi cada semana. Qué bien. Sí, adoro la piscina en verano. Yo también, pero tuve poco tiempo. ¿Por la universidad? Sí, tuve muchos exámenes. Lo conozco bien. Ya terminaron por fin. ¿Entonces tienes vacaciones? Sí, durante unas semanas. Qué bien. ¿Qué planeas? Quiero conocer más la ciudad y descansar. Suena bien. ¿Y tú? ¿También de vacaciones? Sí, desde hace una semana. ¿Qué haces en vacaciones? Paso mucho tiempo fuera y visito amigos. Suena genial. Sí, lo disfruto mucho. ¿Vas a viajar? Sí, en 2 semanas voy a Sevilla. ¿A ver a tu familia? Sí, visitaré a mis padres. Qué bien. ¿Los echas de menos? Sí, mucho. Los veo poco. Lo entiendo. ¿Viajarás tú a casa? Sí, el mes que viene. ¿A Valencia? Sí, a Valencia. Tengo muchas ganas. ¿Cuánto tiempo estarás allí? 3 semanas. Qué bien. Verás a tu familia. Sí, los extraño mucho. Es normal estando lejos. Sí, pero con el tiempo es más fácil. Lo creo. Uno se acostumbra. Sí, pero la familia sigue siendo importante. Siempre. ¿De dónde eres exactamente? De Valencia. ¿Y tú? De Sevilla. Conozco Sevilla un poco. Estuve allí una vez. ¿De verdad? ¿Te gustó? Mucho. Me encantó el río. Sí, el río es precioso. Y el barrio de Triana. Sí, también es muy bonito. Quiero volver algún día. Deberías hacerlo. Quizás un día. ¿Qué te gusta de esta ciudad? Me gusta el ambiente. La gente es amable. Sí, yo también lo creo. Y no es muy grande ni muy pequeña. Exacto. Es ideal. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta nadar, como hoy, Lo veo. y me gusta correr. Yo también. Corro por la mañana en el parque. ¿Qué parque? El grande junto al río. Lo conozco bien. Es muy bonito. Sí, sobre todo temprano. Está tranquilo entonces. Exacto. ¿Haces otro deporte? A veces yoga. ¿Y tú? A veces voy al gimnasio. ¿Con qué frecuencia? Unas 2 veces por semana. Está bien. Sí, intento ser constante. A veces es difícil. Sí, sobre todo con mucho trabajo. Exacto, pero es importante, Sí, el deporte ayuda a estudiar. cierto. Luego se piensa mejor. Exacto. Voy al agua ahora. Sí, el tiempo es perfecto. ¿Vienes también? Sí, ahora mismo. El agua está realmente bien, Sí, perfecta hoy. no muy fría. No, está en su punto. Me quedaré todo el día aquí. Yo también. No tengo planes. Qué bien. Un día libre. Sí, lo disfruto mucho. ¿Qué harás esta noche? Quedo con unos amigos. Qué bien. ¿Dónde quedáis? Iremos a cenar y quizá luego a un bar. Suena bien. ¿Y tú esta noche? Aún no tengo planes. Ven con nosotros si quieres. Oh, qué amable. Somos un grupo pequeño, muy majo. Suena bien. Piénsalo. Sí, lo pensaré. Quedamos a las 8, ¿Dónde? en la Plaza Mayor. La conozco.
Genial. Entonces, quizá hasta luego. Sí, quizá. Gracias por la invitación. De nada. Será genial si vienes. Lo intentaré. Vamos, nademos otra vez. Sí, claro. El agua espera. Después de ti. Gracias. De nada. Atención. Tengo una pregunta para ti. ¿Te ayudan estas conversaciones a aprender? Entonces tengo buenas noticias para ti. Hemos escrito un libro para ti, lleno de situaciones cotidianas que todos conocen y que seguro también te pasarán. Historias cortas y simples, perfectas para aprender español, con vocabulario y preguntas interactivas que te ayudan. El enlace está abajo en los comentarios. Consíguelo. Vale la pena. Y ahora seguimos. Hola, has venido. Sí, lo pensé y vine. Me alegra mucho. Estoy feliz de estar aquí. Está bonito aquí, ¿verdad? Sí, la música es buena. Sí, me gusta mucho este club. ¿Vienes aquí a menudo? A veces, con amigos. Está bastante lleno hoy. Sí, los sábados siempre es así. El ambiente es bueno. Sí, todos están de buen humor. ¿Dónde están tus amigos? Allí, en la barra, Los veo. ven, te los presento. Sí, encantada. Esta es Carmen, viene de Francia. Hola. Mucho gusto. Y ellos son Marcos y Sara. Hola, Marcos. Hola, Sara. Carmen está aprendiendo español aquí. Sí, desde hace un año. Su español es realmente bueno. Gracias, practico mucho. ¿Quieres beber algo? Sí, gracias. ¿Qué recomiendas? Los cócteles aquí son muy buenos. Entonces tomaré uno. Yo también. Está ruidoso aquí, pero bonito. Sí, hay que hablar más alto. Eso es bueno para mi español. Cierto, debes expresarte bien. ¡Exacto! ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta bailar. A mí también. Pero primero quiero hablar un poco más. Sí, tenemos tiempo. ¿Estuvo bien hoy en la piscina? Sí, mucho. Fue un día perfecto. Sí, fue realmente bonito. Me alegro de que hiciera buen tiempo. Sí, por fin verdadero verano. Sí, ojalá siga así. En Francia el verano también es muy caluroso. En Lyon, Sí, a veces muy caluroso. suena agradable. Sí, pero a veces demasiado. Lo imagino. Hoy fue perfecto aquí. Sí, ni muy caliente ni muy frío. ¡Exacto! ¿Has estado ya en otros clubs aquí? No, es la primera vez. ¿De verdad? Sí, por la noche salía con compañeros de clase. Eso también es bueno. Sí, pero esto es diferente. Mejor o peor. Diferente. Pero bueno, Me alegra. la música es realmente buena. Sí, el DJ es muy bueno aquí. ¿Qué música es? Sobre todo house. Me gusta. A mí también. En Francia también salgo a veces. En Lyon, Sí, hay muchos buenos clubs allí. lo creo. Pero aún no conozco a mucha gente aquí. Eso cambia rápido. Sí, lo espero. Eres muy abierta. Eso ayuda. Gracias. Lo intento. Y tu español es muy bueno. Eso también ayuda. Sí, el idioma es importante. Sin idioma es difícil. Sí, pero también se puede comunicar con música. Es cierto. La música une a la gente. Sí, es bonito. Me encanta ver a tantas personas diferentes aquí. Sí, aquí viene gente de muchos países. Eso es bonito. Sí, la ciudad es muy internacional. Eso me gusta. A mí también. Aquí conozco a tantas personas nuevas. Eso es bueno para ti. Sí, y para mí español. Exacto. Me alegro de haber venido. Yo también. Habría sido una pena. Sí, me convenciste bien. A veces hay que salir. Es verdad. Ven, vamos a bailar. Sí, ahora estoy lista. La música está perfecta ahora. Sí, es muy buena. Entonces vamos a la pista. Sí, encantada. Después bebemos algo más. Sí, suena bien. Y hablamos más. Sí, me gusta hablar contigo. A mí también. Eres muy interesante. Gracias. Tú también. Vamos ahora. Sí, primero tú. Gracias. De nada.
Será una noche preciosa. Sí, también lo creo. Qué bien que viniste. Sí, estoy muy contenta Por una noche bonita. por una noche bonita.